Listo. ¿Me confirma si tiene pantalla? Sí, señor, sí tengo. Ok. Muy buenas noches a todos y a todas. Permíteme iniciar esta jornada expresando mi más sincero saludo y al mismo tiempo una invitación a cruzar ese umbral de la meramente informativo para adentrarnos en el terreno fecundo de las preguntas radicales. Y es allí donde nace, donde se remueva ese, esa palabra de filosofía, economía y sociedad. Como es de su conocimiento, soy el tutor que está orientando el curso de Economía, Política y Sociedad. Tengo ese gran privilegio de acompañarlo como director de curso en el marco del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y hoy nos reúne una inquietud que no solo atraviesa la historia de ese pensamiento, sino que se estructura de las raíces más profundas. ¿Y cuáles son esas raíces más profundas que vamos a conocer en el día de hoy? La economía, ese poder de las desigualdades. Vamos a conocer un poco sobre las críticas para entender la distribución de los recursos que se da en Colombia en una sociedad desigual. Vamos a darle paso a la diapositiva. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Primero, vamos a comprender cómo se articula el poder económico con la desigualdad estructural. Segundo, vamos a analizar el crecimiento críticamente, el modelo de producción, consumo global. Y por último, vamos a tener una reflexión sobre esas alternativas éticas y política a la distribución desigual de los recursos. Y nos estamos apoyando en esta web conferencia en los materiales de la unidad. Es un video de la historia de las cosas, otro video en Canal Encuentro de Clickbait y Valeriano, una lectura para entender la economía política, que es de la página 1 a la página 54. ¿Sí me escucha perfectamente, Camilo? Sí, señor, sí lo escucho. Bueno, vamos a empezar con esta diapositiva, vamos a adentrarnos un poco. Vamos a recordar ese concepto de economía. Al recordar ese concepto de economía, si tenemos una definición técnica, sería que la economía es la ciencia social que estudia cómo administrar los recursos escasos y para satisfacer las necesidades del ser humano, que son ilimitadas. Pero si vemos esa definición de economía, eh, de acuerdo a la lectura de Víctor García, él nos va a dar una definición un poco diferente, porque va a decir que la economía es una construcción política, social, que debe responder a preguntas fundamentales, que producir, cómo producir y para quién producir. Y es aquí que estas preguntas eh, no se responden con ecuaciones matemáticas, sino con decisiones que reflejan los intereses del poder. Y por eso no existe economía sin propiedad ni escasez. Y por lo tanto que las decisiones que se toman, las decisiones económicas, están profundamente atravesadas por la relación de ese poder, del conflicto, de la exclusión o de privilegio. Y por eso que vamos a conocer unos tipos de economía. El tipo de economía positiva con versus la economía normativa. Cuando hablamos de economía positiva, hay que tener en cuenta que esta estudia y describe los fenómenos económicos tales como son, sin emitir juicio de algún valor.
Esto se enfoca en hechos que son observables, eh, que se relacionan causal dentro de datos cuantitativos. Un ejemplo, el DANE, un ejemplo claro de esta definición de economía. El DANE informa que la pobreza monetaria en Colombia fue del 36,6% en el 2023, o sea, un ejemplo. Es un dato objetivo, pero que si se deja solo como estadística, se va a transformar como una naturaleza, como una tragedia social, y aquí la economía positiva describe, pero no va a tener ninguna transformación. En cambio, que la economía normativa no, esta va a formular recomendaciones, propuestas o juicios sobre lo que debería ser. Esta va a plantear cómo mejorar la realidad e incorporar valores, derechos, prioridades éticas. Un ejemplo, sobre la reforma tributaria progresista que agrave a más de fortuna, como lo hizo el gobierno actual, es una economía normativa, pero que fue duramente atacada por sectores privilegiados, demostrando que lo económico también es un campo de batalla ideológico. Y aquí se desprenden unas ramas que son claves, como lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Recordemos un poco, porque esto estamos en manera de recordar, que la microeconomía va a estudiar todo ese comportamiento individual de consumidores, empresas y mercados específicos. Va a analizar precio, oferta, demanda y las decisiones racionales de agentes económicos. Un ejemplo, el mercado laboral e informal colombiano es un ejemplo de microeconomía. Es decir, que el 56% de la población trabaja sin contrato formal. La microeconomía explica cómo estos trabajadores toman decisiones bajo condiciones de incertidumbre, bajo ingresos y sin ninguna protección social. En cambio, que la macroeconomía, que se ocupa de ese comportamiento agregado de la economía, Producto Interno Bruto, lo que es el PIB, inflación, desempleo, balanza de pago y política monetaria. Un ejemplo sería, aunque el PIB creció en el 1 punto por ciento en 2023, según el Banco de la República, las desigualdades persistió y se profundizó mostrando una llamada economía sin rostro humano. Y eso crece, pero no implica ni garantiza una justicia social. Y el concepto de política económica, sabemos ya que es un conjunto de medidas adaptadas por el Estado para incidir en la economía y que abarca las políticas fiscales, monetarias, cambiarias y las que son sociales. Un ejemplo aquí de política económica sería el subsidio de ingreso solidario durante la pandemia. Fue una medida de política económica que, digamos que se alivió la pobreza extrema, pero fue descontinuado. Esto demuestra cómo la política económica no depende solo de datos, sino de voluntad política, de prioridades, de ideología y de una progresión social. Ahora, teniendo esos conceptos ya definidos y un poco de la manera de recordar, podemos hacer una crítica justificando, con ejemplo en Colombia, y para ir adentrando un poco, vamos a colocar el caso de Hidroituango, un megaproyecto hidroeléctrico, perdón, que fue financiado con dinero público que generó más de 7.000 personas desplazadas en el 2018 tras falla en su ejecución. La promesa era energía limpia, pero la economía positiva oculta los costos humanos y ecológicos de una obra. Otro ejemplo, podemos tener lo que es en La Guajira y la energía eólica.
Muchas multinacionales explotan los vientos de la Guajira para generar energía verde. Sin embargo, las comunidades guayú denuncian una falta de consulta previa, poco de retribución, de afectaciones culturales. Aquí vemos una economía que produce para el mercado, no para el territorio indígena. Y podemos, otro ejemplo, los monocultivo de caña en el Valle del Cauca. Los ingenios azucareros reciben subsidios estatales millonarios, mientras que que los trabajadores trabajan bajo condiciones precarias. Se estima que el 70% de las tierras fértiles están en manos de menos del 5% de los propietarios. Y la pregunta, ¿para quién se produce? Se responde sola, para los grandes explotadores, no para la soberanía alimentaria nacional, sino para los grandes explotadores. Y por lo tanto, podemos decir que la economía, a manera de una conclusión, la economía, lejos de ser un asunto técnico o neutro, es una herramienta de poder, un dispositivo de legitimación de desigualdad estructurales en Colombia. Hablar de economía es hablar de tierra, conflicto armado, corrupción, exclusión educativa, derechos laborales y, por supuesto, la resistencia social. No podemos seguir formando aprendices, estudiantes, que reciten definiciones sin preguntarse, ¿para quién estoy produciendo conocimiento económico? Porque si nos cuestionamos, si nos conectamos con la realidad, terminaremos repitiendo lo que el poder económico quiere que digamos, que las cosas son así porque siempre han sido así. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, continuamos. Ahora, vamos a conocer esos sistemas económicos según Víctor García, que es la arquitectura del poder económico. Ahora sí, cuando hablamos de sistemas económicos, no nos referimos a mecanismos neutros ni a simples formas de organizar recursos, sino de estructuras políticas e históricas que determinan quién tiene el poder, quién asciende a los bienes comunes y quién queda condenado a la exclusión. Como lo señala en la lectura Víctor García, en su obra para entender la economía política, los sistemas económicos responden a intereses concretos y reproducen relaciones de poder bajo diferentes formas de legitimación. Y es aquí desde esa mirada crítica, García identifica tres grandes sistemas económicos históricos. El primero, que es un sistema vertical tradicional, que la jerarquía sin movilidad, ese sistema, como conocemos en sus definiciones, que está basado en la tradición, donde las decisiones económicas están determinadas por estructuras rígidas, como la casta, linaje o el estatus heredero. No existe una movilidad social y las funciones productivas están naturalizadas por el nacimiento. Este fundamento teórico en este sistema es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque hay una visión de la economía donde la desigualdad no es percibida como injusta, sino como un orden natural de las cosas.
no se cuestiona el poder porque se considera parte de ese mismo destino. Ahora, si llevamos esto a un ejemplo, aunque en teoría Colombia es una república democrática, en la práctica aún operan lógica de casta en lo económico y en lo social. ¿Por qué? Primero tenemos la concentración de las tierras. Han sido históricamente que el 1% de los propietarios poseen más del 80% de las tierras, perdón, fértiles. Lo que decía en conversación con Sebastián Camilo, lo que él está proyectando en el foro. Segundo, tenemos lo que son las poblaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas. Estas han sido históricamente relegadas al margen de la economía formal. No tienen acceso a un real, a un crédito, a educación o a un título de la tierra. Y por último tenemos que es el sistema de estratificación urbana que te reproduce de unas condiciones de exclusión. Nacer en estrato 1 y 2 condiciona el tipo de educación, de alimentación y de oportunidades laborales. Por lo tanto, este sistema persiste bajo la máscara del mérito cuando la realidad se basa en la herencia, una herencia del privilegio y la reproducción estructural de la misma pobreza. Pero también identifica el segundo punto como el sistema vertical socialista, que es la economía de planificación centralizada, y sabemos que eso es un modelo en el que el Estado controla los medios de producción y dirige la economía mediante los planes, la asignación de recursos y esa fijación de metas. Y el objetivo aquí es evitar la desigualdad y garantizar el acceso universal a los bienes básicos. ¿Cuál es el fundamento teórico, según García? Es que este sistema busca romper las lógicas de las competencias y la concentración del capital, pero corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La burocratización y autoritismo si no existe un control democrático desde abajo. Un ejemplo, Colombia no ha adoptado un modelo socialista, pero ha habido intentos parciales de planificación estatal. ¿Por qué? El Estado desarrollista de mediados del siglo XX buscó, digamos que buscó industrializar el país con la intervención pública, y eso fue con Lleras, sí, Carlos Lleras y Alberto Lleras. En los años recientes, programas como las zonas verdes de reserva campesina y los planes de sustitución de cultivos ilícitos han intentado planificar la producción rural, aunque han fracasado por falta de voluntad estatal y ese sabotaje político. Por lo tanto, que la economía debe tener un rostro humano, como dice Gisbert, pero esto exige más que unas buenas intenciones, requiere una reforma profunda de las prioridades de los presupuestos del poder económico real. Y tenemos como el sistema de mercado bajo la libertad de condición. Es un modelo económico donde la asignación de recursos es guiado por el mercado. Aquí juegan dos papeles importantes, lo que es la ley de la oferta y la ley de la demanda, que regula qué, cómo y para quién se produce, y empiezan a tomar las decisiones de descentralizar y se supone lo que son los libres. La crítica desde García, en la lectura y de Gilbert, García advierte aquí que el mercado no es neutral y que este va a responder a, a unos intereses, digamos, específicos, como lo señala Kirchberg.
complementamente señalando que el mercado, en los contextos de pobreza, desigualdad estructural, se va a generar resultados profundamente injustos. No hay una verdadera libertad. Si hay hambre, desempleo o una exclusión educativa. Un ejemplo, en Colombia, un modelo, el modelo económico neoliberal del mercado, ha implementado más fuerza desde los años 90. Una conoce con la reforma de la ley 100 de la salud, que la conocemos, la apertura económica y la privatización de los servicios públicos. ¿Qué tenemos con esa ley 100? Un ejemplo, un resultado. Concentración de riqueza, la tenemos. Crecimiento de trabajo informal 56%, lo dice el dato. Y pérdida de autonomía productiva. La atención en salud depende de las EPS que operan como empresas privadas, priorizando utilidad sobre el ciudadano. Eso lo dice Supersalud en el 2023, lo dijo. Ahora, otro ejemplo, las universidades privadas ofrecen calidad, pero a cambio de altos costos. Los sectores populares acceden a educación pública, digamos que subfinanciada y son excluyentes. Y es aquí que en el video de la historia de las cosas de Annie Leordo lo resume. Alguien haga para que las cosas sean tan baratas. Y en Colombia, ¿quién paga? Es el campesino sin agua, el que corta el cortero de caña, la madre sin subsidio, la familia desplazada por la violencia o por hidrotuango, por XY motivo. Y tenemos por último que la propiedad privada, que es un fundamento ideológico del sistema. Sabemos que es el sistema de mercado, la propiedad privada de los medios de producción y que en su eje central, quien tiene la propiedad privada, tiene poder sobre él que cómo y para quién producir. Y es que aquí en este modelo, en la propiedad privada, como el fundamento ideológico del sistema, García nos advierte a nosotros en la lectura que la propiedad privada no es un derecho neutro, sino un dispositivo que estructura la desigualdad. Ahora, la economía de mercado naturaliza el despojo al convertir en propiedad legítima lo que muchas veces fue usurpado a comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas. Un ejemplo real de esto en Colombia, el conflicto armado. Más de 7 millones de hectáreas fueron despojadas a través de la violencia paramilitar o compras irregularidades, lo que es una unidad de restitución de tierras. La ley de restitución de tierras ha avanzado, digamos que lentamente, por obstáculos judiciales y amenazas a quien reclama. Así que la propiedad en Colombia no garantiza seguridad ni progreso, sino que funciona como un instrumento, digamos, de control y de exclusión, tal como lo revela la persistencia de los latifundios y las organizaciones excluyentes. Y debemos preguntarnos qué sistema económico necesitamos como conclusión. ¿Qué necesitamos nosotros? Desde la lectura de García, es evidente que los sistemas económicos no pueden seguir evaluándose por su eficiencia técnica, sino por su capacidad de generar equidad, de generar justicia, de generar una sostenibilidad. La economía es una construcción política
La desigualdad es natural, es una elección social. En Colombia, el sistema actual es una mezcla híbrida que mantiene lo peor del mercado, que son las competencias, la exclusión, la acumulación, y lo peor del Estado, lo que son la burocracia, corrupción, ausencia del territorio. Y esto es un reto y no es copiar modelos extranjeros, sino construir uno desde el territorio, desde la ética pública y desde la economía solidaria popular. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No hay pregunta hasta el momento? Ok. Ahora, vamos adentrando un poco a lo que es la economía para distribuir lo común. Y esto es una crítica al sistema de producción. Y quiero empezar con una frase del video, La historia de las cosas, de Angie Leonardo. Y es lo siguiente, estamos operando con un sistema lineal en un planeta finito. El autor nos ofrece una de las críticas más didácticas, pero contundente al modelo capitalista de producción y de consumo, a través de esa famosa fórmula lineal: extracción, producción, distribución, consumo y desecho. ¿Por qué? Porque aquí se da un sistema que no es solo ecológicamente inviable, sino socialmente distributivo y éticamente insostenible. Veamos con alguna profundidad las tres ideas claves presentadas en la diapositiva, desarrollado con base en la lectura y que vamos a tratar de articularlas con la realidad estructural de Colombia. Y la primera es, ¿estamos operando con un sistema lineal en un planeta finito? Debemos de preguntarnos eso. Esa frase resume las contradicciones ontológicas del capitalismo globalizado. ¿Por qué? Porque funciona como si los recursos fueran infinitos, pero lo extraen de un planeta limitado. El modelo productivo se comparta como una máquina de crecimiento perpetuo, pero en realidad arrastra el colapso ecológico. Un ejemplo, la minería a cielo abierto en el Cerrejón, se ha extraído por más de 30 años, ha generado ganancias para, digamos, para las grandes empresas, pero ha dejado a comunidades, un ejemplo ahí como la Guayú, sin acceso al agua, con altos niveles de contaminación del aire y tierras infértiles. Es un ejemplo si estamos operando con un sistema lineal en un planeta finito. Segundo, podemos mencionar en el Caquetá y en el Guaviare, la expansión de la ganadería y los cultivos ilícitos han llevado a deforestación acelerada, digamos una deforestación acelerada de la Amazonía en Colombia, una de las zonas más diversas, más biodiversas del planeta. Solo en el 2022 se perdieron más de 123.000 hectáreas de bosque, según el EDIAN. Y es que Ángel Leonardo denuncia con claridad, no es posible sostener una economía de extracción permanente sin comprometer el futuro mismo de la humanidad. En Colombia ya estamos pagando ese precio.
Como segundo punto, tenemos la extracción, producción, consumo y desecho. Y es un ciclo insostenible. Y aquí viene un fundamento conceptual, porque en el video de las cosas podemos o se expone que el ciclo capitalista se ha convertido en una cadena tóxica donde cada etapa destruye el valor ecológico, humano y social. No se trata de producción industrial, sino de una forma de vida organizada en torno al consumo ilimitado y al descarte. Por ejemplo, la industria de moda rápida ha llegado a Colombia con una fuerza que ha inundado el mercado con prendas baratas importadas que duran poco y que generan grandes cantidades de residuos textiles, sin que existan políticas efectivas de reciclaje o economía circular. En ciudades como Bogotá y Medellín, los rellenos sanitarios como Doña Juana están colapsados producto de ese patrón de consumo desechable y de un modelo de planificación urbana que no contempla la sustentabilidad. Este ciclo, que es insostenible, va a afectar más gravemente a los sectores populares, los residuos tóxicos, el agua contaminada, los alimentos ultraprocesados de bajo costo y las zonas industriales contaminadas se concentran en los barrios de estrato 1 y 2. Es decir, esa insostenibilidad también es una forma de violencia de clase. Como tercer punto, tenemos lo que es la observación programada y publicidad como impulsores clave. Aquí en el video de las cosas también nos va a revelar o podemos determinar cómo el sistema no se sostiene solo por necesidad, sino por una manipulación sistemática del deseo. ¿Sí? ¿Te escucho, Sebastián? Sí, qué pena, qué pena. Ok. O sea que cuando usted se refiere a sistematización radical del deseo, ¿a qué se refiere? Como, Ok. O sea, cuando yo le digo de esa manipulación sistemática del deseo, estoy hablando de de esa publicidad que crea necesidades artificiales, mientras que los productos están diseñados para durar poco. Esto garantiza digamos que un reconsumo constante, el aumento de las ventas y, por supuesto, la maximización de las ganancias empresariales. o sea, Un está hablando ejemplo de, tecnológico. Sí, perdón, a ver si entendí. Está hablando de que a través de cómo el capitalismo crea una necesidad para vender un producto nuevo. claro, Ejemplo, exacta. Sí, un- exactamente. A eso es lo que quería llegar hasta allá. Un por ejemplo, ejemplo, un Play 5. ¿Para qué me sirve un Play 5? Para jugar. ¿Qué quieres jugar? Y entonces yo te creo una necesidad y yo te surto lo que necesitas para cumplir esa necesidad. ¿Sí voy bien o estoy perdido? exacto, exacto, Camilo. Un ejemplo real en Colombia, la empresa tecnológica. Esa empresa No sé. tecnológica como Samsung, de la manzanita, no me acuerdo el nombre, Apple, Apple, sí, sí. venden productos con ciclo de obsolescencia muy corto. En Colombia, los programas de renovación de celulares han promovido la idea de cambiar de equipo cada año, mientras los viejos dispositivos se van acumulando sin ninguna regulación ambiental adecuada. Lo que usted quiero es el Play 5. Hay una necesidad para crear el Play 6. Entonces, que las grandes superficies, digamos, lanzan constantemente temporadas de descuento, las grandes, sí, para vaciar el inventario
y reactivar la compra impulsiva, incluso cuando el endeudamiento, ya sea por tarjeta de crédito, está afectando más del 57% en los hogares. Y es que la obsolencia programada no es un fallo del sistema, como lo pensamos mucho, no es un fallo del sistema, es su condición de existencia. Se produce para desechar, se consume para olvidar, se vive para trabajar y comprar. Ahora sí me hice entender. Sí, sí, Ahora, señor. si le hacemos una ¿sí? O sea, lo que está diciendo es que, digámoslo, nosotros estamos diseñados de cierta manera a volvernos consumistas. Entonces, lo que tú decías, comprar un celular. Tú puedes que tu celular esté intacto, que no tenga nada, pero tú ves un iPhone 17 Pro Max. Dices, uy, pero este celular tiene esto y esto que lo hace mejor que el que yo tengo. Entonces yo ya creo una necesidad que es tener un celular nuevo. Exactamente. Porque mira, si le hacemos una interpretación crítica desde la filosofía política y de la ética, y la crítica sería empezando por el video de las cosas. No es solo una técnica, es radicalmente ética. Nos interpela como sociedad. Y aquí sería una pregunta clave. ¿Cómo es posible que un modelo de vida se sustente en una destrucción de los bienes comunes? Y no, esto no es accidental. El sistema económico actual está diseñado para reproducir desigualdades, apropiarse de lo común y concentrar el beneficio en pocas manos. Y desde la postura de Kirchberg, entendemos que la economía sin ética es simplemente una técnica para administrar el privilegio. Sí, pero desde el discurso vacío de lo que es la, entre comillas, la economía verde o el desarrollo sostenible, o entre comillas, lo podemos decir, es algo abstracto. Necesitamos una reconstrucción profunda del modelo de producción que ponga en el centro la dignidad humana, la justicia ambiental, esa justicia ambiental y la soberanía de los territorios. Porque no basta solo con criticar, hay que invitarnos nosotros mismos a actuar, digamos que a desmantelar el mito del consumo, de ese consumo como una felicidad, a construir modelos económicos circulares justos y que sean democráticos. ¿Por qué? Porque ahora viene quién paga ese precio. Y sería bueno preguntarnos nosotros, ¿quién paga ese precio? Tenemos tres puntos clave para ver quién paga ese precio. El Uno, consumidor final. sí, te escucho, Leonardo, Camilo. El consumidor final, al que va. Alguien paga para que las cosas sean tan baratas. Acuerden esa palabra que le he dicho. Es una frase que a No, primera señor, vista, los productores, el sistema de producción. O sea, sí, digámoslo, es como lo que hacemos, es como cuando pedimos cosas por Temu que va directamente a una manufacturera china. O sea, tú compras, no sé, unos audífonos en Temu y esos audífonos tienen un, ¿cómo decirlo? Son más baratos que, digamos, los compran unos Samsung. ¿Por qué? Porque la mano de obra china, a pesar de que es un país desarrollado, es muy económica. Entonces, por eso bueno, nos sale más eso, barato a nosotros. ¿Voy bien o voy perdido? bueno, vamos a mirar desde tu punto porque es interesante tu punto de partida. Como les decía a ustedes que esa frase, que a primera vista parece una simple denuncia moral, es en realidad una síntesis contundente de todo un análisis económico, político y ético. ¿Por qué?
porque aquí vamos a ver cómo funciona el sistema de producción y consumo en este mundo contemporáneo. En el video de las cosas, la autora, que es Annie Leonard, no se queda en la crítica superficial. Ella señala que el bajo costo de los productos que consumimos en las ciudades del mundo, sigue en Colombia, es subsidiado con digamos, con el empobrecimiento de comunidades, la devastación del ecosistema y la precarización de la vida. La autora, sin rodeo, expone que el modelo económico vigente externaliza sus costos sociales y ambientales, desplazando a los sectores más vulnerables, comunidades indígenas, afrodescendientes, trabajadores informales, campesinos sin tierras, mujeres precarizadas. En el caso de Colombia, esto no es teoría, es la realidad diaria. Porque cuando hablamos de esa desigualdad ambiental y social, cuando el precio lo paga quien lo consume, vamos a tener ese fundamento teórico y vamos a identificar un patrón estructural. El costo real de los bienes no está en la etiqueta, sino en los impactos ocultos que el mercado nunca reconoce. Y preguntámonos, ¿qué significa eso? ¿Que si el precio no incluye el agua contaminada, los cuerpos enfermos, los bosques destruidos o los pueblos desplazados? Eso lo paga otro. Fuera un círculo, un circuito de beneficio. Víctor García complemente, hace una lectura de contexto en advertir que la economía política no puede alinearse sin tener en cuenta quién posee los recursos y quién lo explota, porque la desigualdad no es accidental, es producida por el mismo sistema que asigna recursos a unos pocos y deja los costos a los más pobres. Ahora, ¿quién paga en Colombia? En La Guajira se extrae carbón, ¿cierto? Desde hace décadas en el Cerrejón. Es una de las minas a cielo abierto más grande del mundo. Las utilidades van a las empresas, a las multinacionales, mientras que en los pueblos guayú sufren de nutrición crónica, falta de agua potable y desplazamiento forzado. En el 2022, la Corte Constitucional reconoció que el desvío del río Bruno para facilitar la minería que violó los derechos fundamentales de la comunidad guayú. ¿Quién pagó? Los niños mueren por desnutrición, no los ejecutivos que presentan balance positivo a sus accionistas en Londres o en Nueva York. Si tomamos el caso de Hidroituango, es un megaproyecto de la hidroeléctrica en Antioquia que se ha venido con una solución energética limpia y eficiente, pero la ejecución de la obra desplazó a más de 25.000 personas y generó desastre ecológico en el río Cauca. Líderes sociales que se oponen al proyecto han sido amenazados y asesinados. ¿Quién paga el precio? Las comunidades rurales que pierden sus tierras, sus redes de vidas y su seguridad, mientras los beneficiarios del negocio energético privatizan las ganancias. Ahora sí me hice entender.
Sí, señor. O sea, estamos hablando de cómo los sectores, ¿De quién de paga el cómo, precio? sí, o sea, de quiénes son los finales afectados de todo este consumismo. O sea, Exactamente. una empresa va a seguir produciendo y va a seguir precarizando si no se le ponen las correctas limitaciones. Ok, vamos a darle la palabra a nuestro compañero John Robert. Buenas noches, profe. Compañero, ¿cómo Buenas estás? noches, John Robert. Un gusto escuchar tu voz, John Robert. Buenas Eh, noches. profe, una pregunta. Bueno, ¿será que no hay un sistema de producción económico diferente donde no se generen tantos impactos negativos a las comunidades? Porque bien tenemos, como dice usted, que la minería a cielo abierta como el carbón, a final de cuentas son las comunidades las que van a pagar el precio real de esa actividad. También ahora la cuestión de la energía que produce el viento. Usted decía que hay comunidades que se están quejando porque no hubo una consulta previa legal, creo que es. Entonces me Sí, pregunto, claro. ¿será que no existe un sistema económico donde los impactos negativos que afectan a la sociedad en general eh, no sean tan grandes? O sea, que sea un poco más, que se mitiguen un poco más. Ok. Eh, sí, sí lo hay. Y mira lo que tu compañero Sebastián Camilo estaba bueno, antes de empezar la web conferencia, me daba a conocer que los grandes terratenientes, lo que son de el monopolio político, económico, social, solamente ellos buscan el bienestar para ellos, pero a ellos no les interesa con las políticas del neoliberalismo, que todo se vende, todo se compra, y que todo es una competencia, porque gracias a ese modelo económico es que se ha visto un poco el que paga las consecuencias, el que paga son la clase obrera, la campesinada, paga las familias vulnerables, los que viven en las zonas rurales, los que están pagando, las grandes empresas que construyen, lo pagan los de menos escasos recursos. Pero no te voy a responder tácitamente porque la idea es que encontrar en la web conferencia, aquí más adelante vamos a encontrar un punto donde hay un modelo y donde nos invitan a nosotros, como estudiantes en formación, a desarrollar ese modelo. Otro ejemplo de eso, para afianzarnos un poco más y entrando en un poco a la zona afectada los cultivos de palma de aceite. Tenemos conocimiento que en el Chocó, Meta y Magdalena hay unas grandes extensas zonas que han sido convertidas en monocultivo de palma bajo la promesa de biocombustible sostenible. Estas plantaciones han provocado ¿qué? Despojo de tierra, desaparición de humedales y el empobrecimiento de comunidades rurales. ¿Quién paga aquí? Las comunidades negras, los indígenas, los desplazados, mientras que el aceite de palma colombiano se explota como verde para satisfacer la conciencia ecológica europea. Cuando hablamos de publicidad, tenemos otro punto. ¿Quién paga las cosas? La publicidad, el consumo y la complicidad. Como lo señala nuestra autora, Leonardo Angie, la desigualdad no solo se impone desde el sistema productivo, sino desde el sistema simbólico. La publicidad y la cultura del consumo generan, digamos que un imaginario donde lo deseable es tener, comprar, desechar. Así se entrena el ciudadano a ser cómplice inconsciente del despojo. ¿Quién paga el precio?
los recicladores informales que hurgan en las basuras, los niños que trabajan descalzos en vertederos, las mujeres que viven del rebusque en las calles, esos son los que pagan las consecuencias. Y ahora, y desde esa perspectiva ética o de la barbarie que plantea Kilsberg, Bernardo Kilsberg plantea que él nos dice que la economía sin ética, perdón, nos dice que la economía sin ética es un crimen organizado, que no basta con saber que algo es rentable, hay que preguntarse si es justo, si es sostenible, si es humano, y esta es la crítica más urgente hoy en Colombia. Una economía que expulsa, contamina, reprime y empobrece no puede ser llamada desarrollo. La pobreza, muchachos, no es el resultado del azar, sino son de las decisiones humanas. Por eso, entender quién paga el precio no es una frase bonita, es una categoría ética y política, es una forma de nombrar la injusticia sistemática que se esconde detrás del precio de los productos, del discurso de la eficiencia y de ese discurso de la modernización. En esta unidad o en esta lectura, en este momento apartado que han participado ustedes, nos enseña que no basta con consumir de forma responsable. Hay que cuestionar las estructuras. Hay que exigir qué incluye los costos sociales y ecológicos en las decisiones económicas. Hay que construir desde abajo con las voces de quienes han pagado históricamente con su vida, su salud, su cultura. Hay quien paga por para que las cosas sean tan baratas. En Colombia ya sabemos quiénes son esos alguien, lo que nunca son consultados, lo que nunca aparecen en la cifra del PIB, lo que ni siquiera tienen agua potable, pero sí territorio contaminado. Mm. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, continuamos. Ahora, la pobreza como decisión humana o como destino, eh, la pobreza no es producto al azar, se lo vengo diciendo de rato, sino decisiones humanas. Es una afirmación que es bastante demoledora, pero nos permite neutralidad, no permite ninguna neutralidad, no deja espacio para la indiferencia. La pobreza es una tragedia natural, no es una tragedia natural, ni un error del sistema. Ojo, chicos, es el resultado directo de elecciones políticas, económicas y sociales hechas por gobiernos, por empresas, por élites y élites tecnocráticas que han decidido que unos vivan con abundancia y otros con carencia. Hablar de pobreza, entonces, hablar de responsabilidad ética y una justicia estructural, no de caridad ni de estadísticas frías, como diría Víctor García en su lectura. Es una cuestión de quién decide qué, cómo y para qué se produce. El autor Klinsberg nos dice a nosotros que se ubique en la misma línea de esa crítica y humanista que denuncia una economía sin alma, que está centrada en el crecimiento, pero indiferente al sufrimiento. Y por eso que ese concepto que insiste en que el principal problema de la economía actual
no es técnico, sino moral. Sabemos cómo acabar el hambre, sabemos cómo redistribuir el ingreso, sabemos cómo proteger el ambiente, pero no se hace porque no se quiere. En palabras más, hay una falta de ética estructural que convierte esas decisiones económicas en herramientas de exclusión, ya aquí que la economía, sin principios humanistas, prioriza la rentabilidad sobre la vida, el mercado sobre los derechos y el lucro sobre el bienestar común. Sí, ahora, la verdad, sí, John, continúa, John. Sí, profe, quería hacer una pregunta ahí, donde dice que la pobreza no es un producto del azar, sino de las decisiones humanas y eso. Yo pienso que cuando te habláis de las decisiones humanas, me refiero en la parte económica a las tres preguntas que se debe que se hace cualquier sociedad, ¿cierto? Que producir, cómo producir y a quién. Y Sí, para quién. claro. La pregunta es, en Colombia, ¿quién responde esas preguntas o quién las hace? Porque yo pienso que el que hace esas preguntas es el que planea cómo va a ser la economía. En Colombia, ¿esa pregunta o esa planeación la hace el Estado o los grandes poderes económicos, ya sean, mejor dicho, las empresas? Eh, John, como les decía a ustedes, que hablar de pobreza, porque le dice que la pobreza no es producto del azar, sino de decisiones humanas. eh, la pobreza no es una tragedia natural, ni un error del sistema, como se lo decía a ustedes. Les decía que ese era el resultado directo de las elecciones políticas, económicas y sociales que han hecho los gobiernos, las empresas, que han decidido que unos vivan con abundancia y otros con carencia. Porque hablar de pobreza es hablar de responsabilidad, ética y justicia estructural, no de caridad ni de estadísticas frías, porque es una cuestión de quién decide qué, cómo y para qué se produce. Y es una crítica humanística que una denuncia a una economía sin alma, centrada en el crecimiento, pero indiferentemente al sufrimiento. ¿Por qué? Porque el principal problema de la economía actual no es técnico, sino moral. Porque sabemos cómo acabar el hambre, como se lo decía a ustedes. Sí, pero actuamos, no. No actuamos de cómo acabar el hambre. Y por lo tanto, que la economía se convierte sin principio humanista que va a priorizar esa rentabilidad sobre la vida, el mercado lo va a priorizar sobre los derechos y el lucro sobre el bienestar común. Mira que durante años los gobiernos en Colombia han implementado reformas tributarias que favorecen a los sectores más ricos, con excepciones a grandes capitales, agroindustrias y multinacionales, mientras que se carga de impuestos directos, entonces el IVA, a la población empobrecida. Esto no es casualidad, esa es una decisión política que hace una profundidad o profundiza la desigualdad. Cuando el Estado decide no cobrar impuestos a quienes más tienen, está diciendo que los hospitales públicos sigan colapsados, que los niños guayú, ejemplo, mueran por desnutrición.
que la escuela rural no tengan un techo, ni un libro, ni una conexión a Internet. Otro ejemplo te puedo dar lo que es el gasto militar versus el gasto social. En el 2023 Colombia asignó más de 50 billones de pesos a defensa y seguridad, superando ampliamente el presupuesto destinado a salud y educación pública. Esto ocurre en un país que se dice en paz, pero prefiere blindar el poder que proteger la vida. Esto es una paradoja más visible como como lo denuncia Crisberg, como una falta de ética a la economía. Priorizar la represión sobre la justicia social, el orden público sobre la equidad, la guerra sobre la dignidad. Y aquí que viene un punto importante, lo que es la inversión pública sin redistribución efectiva. En ciudades como Bogotá, Medellín, se construyen autopistas, megacentros comerciales y complejos de vivienda de lujo, mientras en la periferia, los barrios populares no tienen agua potable, un transporte digno, ni educación pública de calidad. Y es que aquí ese crecimiento económico sí existe, pero va de la mano de la exclusión estructural. Esto es lo que el autor Klisberg domina una de las grandes brechas entre el crecimiento económico y la justicia social. ¿Por qué? Porque crecen las cifras macroeconómicas, pero no se reduce la pobreza estructural. Y esto es un dilema ético. ¿Por qué un dilema ético? Se convierte en un dilema ético. ¿Para qué crece la economía? Una economía crece sin reducir pobreza. Es una estafa moral, como dice Clisbert. El desarrollo no puede medirse solo por el Producto Interno Bruto, sino por la equidad, la inclusión y la ampliación de capacidades humanas. Y es que aquí les digo a ustedes, chicos, no es progreso si crece la infraestructura, pero también crece el hambre, el miedo y el desempleo. Aquí hay un punto central para nuestro curso. La economía puede seguir presentándose como ciencia neutral, como lo plantea Víctor García. Toda economía tiene una dimensión política. Elegir qué se produce, cómo se distribuye y a quién se beneficia es una elección política e ideológica. ¿Por qué? Porque si nos lanzan una interpretación urgente, vamos a seguir aceptando un modelo que considera normal la pobreza, justificable la inclusión y natural la desigualdad. O vamos a proponer un paradigma económico con rostro humano, con el mismo lo plantea. Colombia no necesita solo reformas técnicas, sino un cambio de ética pública, una nueva racionalidad que ponga la vida, el cuidado y la justicia en el centro de la economía. ¿Sí me hizo entender? O sea que lo que lo que usted plantea, docente, es que generar una economía consciente, una economía ética, que no aplaste que no aplaste a los, ¿cómo decirlo? Al sector productivo, a la gente que se dedica a sacar la materia prima, a construirlo, a todo eso, sino una economía que ayude a fundamentar bases de trabajo de digno y todas estas cuestiones. Sí, John, dígame, John.
Sí, iba a decirle que sí, estaba bastante claro la explicación que usted daba, que dice que existe como que una especie de sistema económico que no tiene una conciencia humanística. En estos días escuchaba una entrevista del Papa Francisco, bueno, el difunto. Él decía que no es buen negocio solamente formar personas en el ámbito intelectual si a la misma vez no se forma esa parte humanística en las personas que aspiran a ser sacerdotes. Y ahí lo que usted acaba de decir es importante, o sea, eh, un sistema ético, un sistema económico sin ética que no tenga conciencia sobre el ser humano, le dice usted que es como un crimen, algo así. Sí, y es que algo importante aquí, John y Camilo, lo ético es rentable. ¿Por qué? En una época en la que el cinismo económico se disfraza de eficiencia y la injusticia se esconde bajo ese tecnicismo presupuestual, afirmar que lo ético es rentable no es un eslogan de la moral, sino una afirmación política con profundas implicaciones estructurales. Porque uno de los autores de nuestra Keith Gilbert, que él mencionó mucho, nos plantea una economía de no nos plantea una economía de la compasión, sino una ética de la justicia, una forma de hacer economía que asuma la dignidad humana como centro y fin de toda actividad económica. En otras palabras, una economía que no respete los derechos humanos, que no priorice la educación y la salud, que no redistruya el poder y la riqueza, no solo es inmoral, es inviable. Y Colombia, tristemente, ofrece múltiples ejemplos de esa crisis. Y por eso que digo, chicos, lo ético es rentable. No es solo una verdad moral, es verdad histórica, porque se sostiene que en los países que han incorporado valores éticos en su política económica, han alcanzado mayores niveles de bienestar y de cohesión social. Esto no es una utopía, es en los países escandinavos, por ejemplo, han combinado el crecimiento económico con equidad, participación ciudadana y la sostenibilidad ambiental. Contrario a esto, los países que promueven modelos de crecimiento a cualquier costo, como Colombia, durante las últimas décadas, ha experimentado un crecimiento con desigualdad, represión social, precarización laboral, que según el DANE en el 2023, si mi memoria no falla, más del 36% de los colombianos mm, vivían en condición de pobreza monetaria. Sin embargo, ese mismo año, los bancos tuvieron utilidades récord por más de 20 billones de pesos. Eso lo dice el DANI lo hizo a su bancaria. ¿Dónde está el beneficio colectivo de ese crecimiento? ¿A quién le sirve una economía que produce riqueza para unos y miseria para muchos? Por eso es que incorporar valores y derechos humanos en la economía es una urgencia política. La economía tradicional, como bien lo denuncia Víctor García, se presenta como ciencia neutra, como si sus condiciones no tuvieran una consecuencia moral. Pero toda economía es una ética en acción. Cada decisión presupuestal, cada subsidio, cada excepción tributaria favorece o excluye a un grupo social.
La Constitución Política de Colombia, en el artículo 1, en el artículo 365 o 366, no me acuerdo, sí, 366, establece que la dignidad humana, el interés general y la justicia social deben orientar la organización económica del país. Pero esto queda en el papel cuando vemos que, primero, que los líderes sociales son asesinados por defender el agua y el territorio. Dos, que las EPS niegan tratamiento a pacientes con cáncer mientras que parten de dividendos. Tres, que las universidades públicas no tienen recursos para funcionar, pero se condonan deuda a grandes grupos económicos. Qué ironía. Incorporar derechos humanos a la economía no es una ideología, es devolverle su humanidad, su razón de ser, como dice Crisper. Poner lo humano en el centro no es el lujo, es una necesidad de una supervivencia. ¿Por qué? Porque educación, salud y protección social no hay que verlo como gasto, sino como una inversión ética y estratégica. Una de las ideas más radicales que suele ser ignorada por las élites económicas es que la inversión social no es un gasto, sino una condición para el desarrollo sustentable. En lugar de ver la salud y la educación como costos fiscales, deberían verse como activos productivos que sean generadores de bienestar, de ciudadanía, de capacidad transformadora. En Colombia, sin embargo, ojo chicos, en Colombia, sin embargo, más del 60% de los estudiantes de zonas rurales no acceden a educación superior. Otro ejemplo, el sistema de salud pública colapsa en departamentos como el Chocó y el Amazonas. Otro ejemplo, las madres comunitarias que cuidan a miles de niños pobres, trabajan por menos de un salario mínimo sin seguridad laboral. ¿Puede haber desarrollo económico con estos niveles de exclusión y de desamparo? Yo respondería tajantemente no, porque una economía que destruye su base humana está condenada al fracaso. Y por eso que desde el pensamiento se articula una propuesta profundamente filosófica y política. La economía debe someterse a un examen ético permanente. No basta con que crezca el PIB. Hay que preguntar, ¿quién se beneficia? ¿Quién queda fuera? ¿A qué costo ambiental y humano? Y es que la ética no es no algo añadido. La economía a su medida de sus límites y horizontes. Colombia necesita una transformación ética en todo su modelo económico. Uno que deje de proteger al capital y comience a proteger la vida. Esta es la tarea de ustedes como estudiantes, como ciudadanos y como futuros profesionales. No reproducir la lógica excluyente, sino pensar y proponer una economía que sea justa, humana y que sea viable. Adelante, John. Profe, ahí esa parte donde usted dice que eh, de proponer de que el ser humano sea el centro de la economía, de que esto no es cuestión de color político. En Colombia, pues no sé, es como bastante complicado desde ese punto porque cuando se propone de que mejorar derechos de una vez sale de la prensa, ciertos ministros de Hacienda y personajes de la política, decir que eso es castrochavismo, que eso es comunismo, que se va a quitar la propiedad privada, que
sea, se inventa una cantidad de cosas que al final la mayoría de la gente en Colombia lo cree. Por ejemplo, acá pasa algo y es con el tema de la explotación de carbón. Las empresas quieren utilizar la vía y todo, pero no quieren echarle concreto y hay personas de la comunidad que trabajan en esas empresas que se opone a que la gente pida esos derechos. Que al final de cuentas eso nos va a beneficiar a todos porque las empresas se van y, y la carretera vuelve a quedar en mal estado. Entonces vemos como a veces la misma gente se opone a, a cuando otras personas exigen derechos, a que se mejoren situaciones. Sí, tienes razón, John. Eh, Porque es que en la economía tradicional, y vamos a ir explicando un poco y vamos a ir desglosando todo, los conceptos de demanda y oferta se presentan como principios casi naturales, como fuerzas neutras que regulan precios y cantidades en el mercado. Pero como nos enseña Víctor García, no existe tal neutralidad. Estos conceptos, lejos de ser axiomas inocentes, vamos a llamarlo así, están profundamente atravesados por las relaciones de escasez, propiedad y poder político. En la lectura de García, no solo se explica qué son, sino cómo se convierte en herramientas ideológicas y de dispositivos de desigualdad. La relación entre escasez, precio y propiedad, la economía como una estructura de exclusión. Para que exista economía debe existir dos condiciones, escasez y propiedad. Sin escasez no hay precio. Sin propiedad no hay derecho de intercambio. Es decir, la economía no surge de la necesidad de la cooperación humana, sino de la necesidad de organizar la escasez desde la desigualdad. Esto tiene unas implicaciones. El precio no se refleja en un valor natural, sino el poder de exclusión que otorga la propiedad privada sobre un bien escaso. En otras palabras, quien posee fija el precio, quien no posee obedece o queda fuera. Un ejemplo de esto, en el contexto de la zona rural, la tierra no es escasa naturalmente, pero se vuelve un bien escaso porque están en manos de pocos. El 1% de los propietarios, digamos que tienen más del 80% de las tierras productivas. Esto crea precios artificialmente altos para el acceso de las tierras por parte de campesinos o indígenas, lo que perpetúa la pobreza y bloquea la producción local de alimentos. Así que la escasez no es un hecho natural, es una construcción política basada en las decisiones históricas y judiciales. ¿Por qué? Porque viene una utilidad marginal decreciente fundamentado de la demanda o del control del deseo. Y es que la utilidad marginal decreciente es el principio que sostiene que cuanto más consumo de un bien, menos satisfacción nos genera cada unidad adicional. Es el fundamento psicológico de la curva de la demanda. Y como reflexión podemos tener que este principio, aunque útil, naturaliza una visión individualista simplificada del ser humano. La, de, la demanda no se genera solo por utilidad, sino también por necesidad creada, una presión cultural y una estructura de ingresos.
En Colombia, el desarrollo de la telefonía celular no responde solo a una utilidad técnica, sino a un fenómeno, digamos, de un consumo inducido por la publicidad y la presión social. Los operadores venden planes ilimitados en regiones donde no hay agua potable. ¿Se puede imaginar eso? Vendemos planes ilimitados, celulares de alta gama, pero no tenemos agua potable en esas partes. Otro ejemplo, el mercado de la motocicleta en el estrato 1 y 2, que últimamente se ha disparado, no porque aumente la utilidad marginal, sino porque el transporte público es insuficiente o inseguro y el crédito bancario es negado a miles de hogares para comprar un auto seguro. Esto muestra que la demanda no es una elección racional, es un vacío, sino una respuesta condicionada, digamos, por un entorno desigual, como lo diría Annie Lorda. No se trata de consumidores, somos ciudadanos secuestrados por el mercado. Entonces, por último, tenemos la elasticidad, que mide cómo cambia la demanda a la oferta frente a las variaciones del precio. Si la demanda es elástica, pequeños cambios en precio generan grandes cambios en cantidad. Y si es elástica, inelástica, no. Eso tiene una perspectiva también crítica, chicos. ¿Por qué? Porque la elasticidad no depende de cálculos matemáticos. Depende de quién, o más bien depende de qué bienes están en juego y quién los consume. Hay bienes inelácticos por naturaleza ética o social, como el agua, los medicamentos, el transporte. Elevar su precio no reduce la demanda, pero aumenta el sufrimiento y la desigualdad. Y esto es un ejemplo de política económica. En el 2022, el gobierno de Colombia redujo subsidio a la gasolina para contener el déficit fiscal, pero el impacto fue ¿qué? Regresivo. Los más pobres gastan proporcionalmente más en transporte y el precio del combustible impacta en cadena en los precios de alimentos, transporte escolar y los demás servicios. Ahora, la lógica del mercado no distingue entre necesidad básica y lujo, pero una política económica con ética sí debería hacerlo. Y por eso es que la pobreza no es producto del azar, sino de decisiones humanas. Y esto es un caso, en este caso, decidir subir precio sin medidas compensatorias, digamos que para los sectores populares, es una decisión política que empobrece más a los ya excluidos. Y ya aquí que concluyo con esta diapositiva, que sería una teoría de la justicia, que los conceptos de oferta y demanda, precio y de elasticidad, perdón, elasticidad, no pueden seguir enseñándose como fórmulas sin cuerpo ni contexto. Son contextos que reflejan esas decisiones, interés, estructura, de poder, desigualdad. Pero Víctor García, uno de los autores de la lectura, nos invita a leer la economía como un campo de disputa política, donde se decide no solo cuánto cuesta un bien, sino quién puede vivir con dignidad y quién no. El reto es, como estudiante y como ciudadano crítico, no es naturalizar la escasez ni el precio, como lo revela Adorno. Necesitamos pensar en economía desde la ética, la equidad y la realidad del pueblo colombiano.
¿Cambió la diapositiva? ¿Me comentan, chicos? Nada, profe, no ha cambiado la diapositiva. Ahora sí cambió. Ahora sí, ok. Gracias. Bueno, chicos, le hablaba a ustedes de esa desigualdad. Y la desigualdad no es un error del sistema económico. Y siempre he dicho, es una decisión política. En un discurso oficial, los impuestos se presentan como herramientas neutrales para recaudar recursos y los subsidios como simple mecanismo de apoyo. Sin embargo, desde una mirada crítica como la que nos propone Víctor García de la política fiscal, es decir, que los impuestos que se cobran y los subsidios que se otorgan reflejan con total nitidez a quién sirve realmente la economía. En otras palabras, el sistema tributario es una radiografía ética del poder político. ¿Por qué? Porque aquí vamos a desarrollar tres puntos. Primero, una crítica de los impuestos diferenciales por lujo o necesidad. Un sistema tributario de justo debe diferenciar entre necesidades básicas y bienes de lujo, gravando más estos últimos para no cargar fiscalmente al consumo popular. Esto implica una visión moral de la economía, donde no todo consumo debe ser tratado por igual. Sin embargo, en países, y especialmente en Colombia, el sistema tributario castiga por igual el plan, castiga por igual el pan y el perfume, el cuaderno y el celular de alta gama, porque implica impuestos indirectos como el IVA de forma plana. Este es un sistema profundamente regresivo, pues los más pobres terminan pagando más que los ricos. Mientras que una persona del estrato 1 paga el 19% de IVA en el arroz, una persona de clase alta puede deducir gastos en su declaración de renta al invertir en portafolios exentos de impuestos. Un ejemplo, como las zonas francas. Las personas que viven del rebusque, más del 55% de la población trabajadora, pagan más en consumo básico que lo que tributan muchos en grandes capitales en proporción de riqueza, se podría decir así. Y eso, el sistema tributario actual no diferencia entre el derecho de la vida y el lujo innecesario. Por tanto, reproduce una injusticia estructural mientras que se vende como eficiente. Ahora, la promoción de subsidios en salud, educación y comercio justo. Los subsidios no deben entenderse como favores asistencialistas, sino como instrumentos que garanticen los derechos fundamentales, reducir desigualdad y crear condiciones de acceso real a la ciudadanía plena. Pero desde la justicia distributiva, los subsidios a la educación pública, a la salud y al pequeño productor son concretas, formas de concretas de redistribuir riqueza, especialmente cuando el mercado no garantiza acceso universal. Un sistema de salud colombiano está estructurado sobre el modelo mixto, que está el público y el privado, donde las EPSG tienen recursos y excluyen a muchos usuarios, mientras los hospitales públicos colapsan. El comercio justo para el campesino
es más marginal y sin respaldo estructural, que obliga a vender productos intermediarios a precio de miseria, manteniendo a familias rurales en círculos de pobreza. Ahora, los subsidios educativos como el ICT, que están basados en deuda, no en garantía efectiva, solo el 12% de los jóvenes rurales acceden a la educación superior. Ahora, si un subsidio rural y estructural, la pobreza se perpetúa no por falta de talento o esfuerzo, sino por ausencia deliberada de oportunidades. Y es que García nos dice que la desigualdad es como elección política, no como una consecuencia inevitable del funcionamiento del mercado, sino el resultado de decisiones políticas, quién cobra, a quién se le cobra, quién subsidia, a quién se le ayuda y a quién se le ignora. Y por eso es que digo, la pobreza no es al azar. Y desde la visión crítica del autor García, ese enfoque ético que propone Kilsberg, la política fiscal debe ser una herramienta técnica y convertirse en un instrumento moral y democrático. No se trata de caridad estatal ni de paternidad económico, sino de garantizar condiciones mínimas para que la ciudadanía no sea una farsa. Redistribuir no empobrece a nadie, empobrece no hacerlo. Una economía sin redistribución es una economía sin ciudadanía, sin justicia y sin futuro. Ya estamos terminando en la web conferencia. ¿Pasó la diapositiva, chicos? Ok. Entonces, dando cumplimiento, estamos llegando acá, un momentico. Aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Nos estamos preguntando a tres preguntas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Primero, plantear el rol del Estado y de la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? No desde el lugar del espectador, sino de la responsabilidad del ciudadano crítico, del estudiante consciente, del futuro profesional, con compromiso público, que plantear el rol del Estado y la ciudadanía. El Estado no debe reducirse a ser árbitro del mercado, debe ser garante de derechos, redistribuidor de riqueza, protector de bienes de consumo y promotor de justicia. Por eso se exige una ciudadanía activa, no clientelista. Se sugiere con fuerza la transformación, sino de una ciudadanía que entienda el cambio comienza por sus propias acciones cotidianas. Y esto replantea que exigir presupuesto. Ahora, exigir transparencia en en la ética y en la política pública. Como se los decía a ustedes, no se trata de idealismo, sino de supervivencia democrática. En un país sin ética pública es un país condenado a repetir la desigualdad, la exclusión y el abuso del poder. Fortalecer la educación crítica con pensamiento ético. No hay transformación estructural sin transformación cultural. Y esto comienza por la educación. No solo aprender a leer y a escribir, sino a pensar críticamente, a cuestionar lo injusto, a resistir lo normalizado y a actuar con conciencia social. Y tenemos por último lo que es el pensar y el actuar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Eh, Profe, ya voy a tener que salir de la web Sí, ya conferencia estamos ya que me terminando, toca ya ir. llegamos aquí a la terminación ya. Y llegamos a la conclusión de que la economía es una construcción social y política. La desigualdad es inevitable, no natural.
y tenemos una ética consciente en acción que son claves para el cambio. Con esto hemos llegado ya al final de la web conferencia. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Profe, pues en el trabajo en el ensayo que hay que hacer, pues yo estoy pensando abordar el problema de acá de la región como lo es la minería de carbón. Eh, Sí, en estos excelente momentos, idea. en estos Es una momentos, excelente idea. la, la explotación de carbón se ha parado totalmente por motivos, yo creo que es porque el carbón está muy barato, algo así. Entonces, entonces pienso abordar esa problemática y profundizar un poco más a fondo sobre cómo se mueve la economía del carbón aquí en el municipio donde yo vivo. Excelente. Excelente propuesta. De ahí pueden hacer su ensayo. La idea es que aporte al foro y ahí se le va dando su respectiva retroalimentación. Chicos, lamento un poco haber hecho esta web conferencia en hora de la tarde tardía debido a un problema de salud que tuve la semana pasada arriba, pero bueno, se cumplió con el objetivo de la web conferencia. Va a quedar grabada para que ustedes traten de escucharla, mirar algunos puntos y tener en cuenta quién es el que paga los precios de las grandes empresas. Si no hay otra pregunta, le damos por terminado esta web conferencia. Bendiciones, chicos.